Estamos de verdad muy felices de tener este webinar con ustedes. Estamos presentando un nuevo producto que se llama Dimedcod 980. Seguramente ustedes ya escucharon en algún momento del producto Dimedcod 9. Dimedcod 9 es un recubrimiento inorgánico de zinc que ha estado en este mercado por muchos años, liderando las especificaciones con los principales clientes en los principales proyectos. Y ahora nosotros estamos lanzando una versión del Dimedcod 9 que se llama Dimedcod 980, que es un recubrimiento etil silicato de zinc para los proyectos que tenemos de infraestructura, de oil and gas, de minería, de generación de energía. Y la ventaja la ventaja que nos ofrece este producto es que este producto cura a baja humedad relativa. Este es un hito en esta tecnología porque en todo lo que tenemos disponible en el mercado, hemos estado encontrando productos que requieren 12, 24, 72 horas para curar, y este producto viene a romper esa dinámica. Ahora estamos logrando secados de 5 horas. Entonces, estamos muy felices de presentar esta tecnología con todos ustedes. Y ahorita mi compañero Alejandro González les va a platicar sobre algunos aspectos importantes, y también Roberto Cruz nos va a platicar ya de una manera más técnica los pormenores del producto. Entonces, adelante, amigos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, por regalarnos parte de su tiempo y justamente vamos a hacer este lanzamiento del producto. Pero iniciando para que sepan quién es PPG, perdón. PPG es una de las empresas globales de recubrimientos industriales más grandes del mundo. Más de 140 años nos respaldan y es una compañía tan grande que operamos, como bien lo dije, en más de 140 países en la bolsa de Nueva York, y nuestra facturación está alrededor de los casi 16 billones de dólares. Somos una empresa que estamos en el Fortune 500, en el lugar número 226 de las empresas que más eligen para trabajar, y con más de 52,000 empleados a nivel global. Tenemos disponible como tal también centros de tecnología, 87 de ellos, 28 plantas primarias, pero tenemos diferentes centros de tecnología donde constantemente estamos desarrollando productos. En el caso de Latinoamérica, tenemos en México, tenemos en Colombia, tenemos en Brasil específicamente, donde nuestros ingenieros desarrollan soluciones justamente dedicados a ello. El producto que hoy vamos a platicar y lanzar, que es el Dimedcod 980, es un producto desarrollado en nuestra planta y centro de investigación en la Ciudad de México. ¿Cómo nos conformamos PPG en Latinoamérica? Tenemos operaciones en prácticamente casi todos los países. Tenemos planta también, como lo comenté, en México, Colombia, Brasil, pero también tenemos operaciones en Perú, en Ecuador, en Chile, Argentina y obviamente México y Centroamérica, con diferentes marcas. En el caso obviamente de México, con PPG Comex, con esta fusión que se tuvo hace aproximadamente 10 años, y con PPG directamente Centroamérica y Sudamérica. Ok, vamos a hablar acerca un preámbulo de qué es o sea, para qué se usa el zinc en los recubrimientos justamente de protección. Como tal, la historia del zinc se data a los años 30, más o menos, 1930, donde se desarrolla un recubrimiento para proteger esos activos de las constantes embates de la corrosión. En aquel entonces, el etil de silicato tenía un medio de curado a base de temperatura,
por lo cual pues, obviamente su secado era muy prolongado y no es sino hasta los años 60 en donde se hizo evolución a una nueva tecnología, sea base solvente o sea base agua, permitiendo que su proceso de curado sea por medio de humedad, que justamente esa tecnología es la que ha perdurado hasta el día de hoy. ¿Cuánto estimamos que se usa en recubrimientos de trisilicato a nivel global? El mercado ronda los 1.300 millones de dólares, por lo cual lo hace uno de los productos que más se usa para el momento de realizar construcción de activos, es el que más, de los que más se usa para la protección a la corrosión. ¿Cuál es la contribución de PPG en esta actualidad? La tecnología, como bien lo dijo mi compañero Ernesto, Dimetcoat, con más de 60 años en el mercado, pero estamos desarrollando esta innovación al Dimetcoat, en este caso Dimetcoat 980, el cual su característica principal es curado rápido a baja humedad relativa. Más adelante nos va a comentar Roberto, pero vamos a poder abatir tiempos de 12, 16, 24 horas a 4 o 5 horas de repintado, por lo cual es un producto que lejos de darnos esa protección con su alto contenido de zinc en película seca y va a dar alta productividad para poder tener incluso un sistema en un solo día. Pero para ello vamos a entrar en materia con Roberto para que nos haga saber más acerca de cuáles son los efectos de la corrosión y cuánto es el costo a nivel global. Robert, por favor, si nos ayudas. Gracias, Alex. Pues sí, la verdad es que, como ya lo mencionaron, estamos muy emocionados por este lanzamiento del Dimecod 980, que si bien es una tecnología, eh, pues que de alguna manera ya estaba presente en el mercado, esta innovación o esta característica del curado a baja humedad relativa, pues es algo nuevo, es un hito, como mencionó por ahí Ernest. Y bueno, ¿cuál es el impacto de la corrosión a nivel global? Este es un dato publicado por NACE o ahora AMPP, en su momento era NACE, el estudio Impact, donde nos dicen que el costo de la corrosión es de 2 billones de dólares anuales, más o menos eso equivale al 3,4% del Producto Interno Bruto Mundial. Y para que nos demos una idea de cuál es esta cifra, bueno, si viéramos a la corrosión como un país, su costo anual la convertiría en la sexta economía más grande del mundo, situándose por encima de potencias como Reino Unido, Francia, India, Brasil y qué no decir México, ¿no? Entonces, de ese grado, de ese nivel es el costo de la corrosión a nivel global y de ahí la importancia de desarrollar tecnologías que nos ayuden a proteger a nuestros activos de la corrosión y principalmente hacer más eficientes los procesos, sistemas de alta productividad, que al final del día eso impacta siempre en el bolsillo de los contratistas y de los propietarios de una instalación. Bueno, un poquito hablando igual de la historia y de la importancia de los recubrimientos inorgánicos de zinc, ya nos mencionaba Alex que estos recubrimientos aparecieron más o menos en los años 30, revolucionaron en su momento al mercado de la protección anticorrosiva debido a que nos ofrece una protección galvánica similar a la galvanización por inmersión en el caliente, pero los inorgánicos de zinc se desarrollaron ahora para ser aplicables en campo. Bueno, no ahora, sino en los años 30. ¿Qué es la protección galvánica? Bueno, la protección galvánica quiere decir que los recubrimientos inorgánicos de zinc protegen o se sacrifican al estar aplicados sobre un sustrato de acero. Antes de que el acero se oxide, el zinc se oxida y esto nos ayuda a proteger de manera constante a los sustratos de acero. Además de eso, los recubrimientos inorgánicos de zinc tienen una resistencia térmica extrema. En este caso, Dimecod 9, Dimecod 980 tienen una resistencia a la temperatura de hasta 540 grados centígrados, ideal para procesos de altas temperaturas. ¿Y cuál es el reto? El reto históricamente con los recubrimientos inorgánicos de zinc. Bueno, el principal reto es que necesitan humedad del medio ambiente para lograr su curado.
Esos recubrimientos inorgánicos de zinc curan por medio de un proceso de hidrólisis. Entonces, los recubrimientos de etilsilicato o inorgánicos de zinc toman agua del medio ambiente y con esto logran su curado. ¿Qué pasa si nosotros repintamos un inorgánico de zinc que no está curado? Bueno, seguramente o no seguramente, si no va a fallar en el corto o en el mediano plazo. Van a haber desprendimientos que van a ser cohesivos desde la capa inorgánico de zinc y estos desprendimientos pues se van a traer a todo lo que se haya colocado encima, un epóxico, un poliuretano, un polisiloxano. Y entonces la humedad relativa que se necesita del medio ambiente pues es 50% más. Eso ha sido durante siempre y es lo que nos encontramos siempre en el mercado. Si hay una buena humedad, 50, 60, 70%, bueno, hoy pintamos inorgánico de zinc, al siguiente día está curado para aplicar la siguiente capa. Si es una zona seca o árida como en el norte del país o incluso en el centro, en la zona metropolitana, donde la humedad relativa ronda un promedio de 30, 35, 40% de humedad relativa, a lo mejor en la mañana un poquito más, bueno, ahí se complica el proceso de curado y entonces nos encontramos que si hoy pintamos inorgánico de zinc, al siguiente día hacemos prueba de curado y resulta que no ha avanzado el curado, sigue igual. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, muchas veces crear un ambiente húmedo, mojar incluso la pieza para acelerar el curado y se pueda repintar. Ese es el reto principal que hemos tenido a lo largo de los años con los recubrimientos inorgánicos de zinc. Como ya se mencionó, los recubrimientos de etilsilicato o inorgánicos de zinc son aplicables en prácticamente todos los segmentos industriales, probablemente más en oil and gas, petróleo y gas o en energía, pero no por ello no se dejan de ocupar en infraestructura o en marino o incluso en otros segmentos. Va a aparecer por ahí un videito. Cuando el entorno es extremo o implacable, la tecnología en productos de alta resistencia toma un rol aún más relevante. Los ambientes extremos no perdonan. Alta corrosión, humedad, químicos, fuego, impactos. Aquí es donde se pone a prueba la verdadera protección. En PPG, desarrollamos recubrimientos de alto desempeño para industrias que no pueden detenerse. En cada aplicación hay ciencia y soluciones que resisten lo que otros no. En infraestructura, cada estructura expuesta necesita protección inteligente. Nuestros recubrimientos prolongan la vida útil del concreto y el acero, reducen el mantenimiento y aseguran el cumplimiento de normas internacionales. Desde sistemas anticorrosivos hasta retardantes contra el fuego, protegemos cualquier tipo de edificación. La industria de oil and gas, la corrosión es constante y representa un costo operativo elevado. En PPG, ofrecemos soluciones probadas para entornos ácidos, salinos o abrasivos. Recubrimientos resistentes a químicos, con certificaciones locales e internacionales. En el mar, cada segundo cuenta. Ofrecemos sistemas para obra viva y obra muerta, tanto en nueva construcción como mantenimiento, todo con alto desempeño comprobado. Tecnologías anti-incrustantes, ahorro de combustible y ciclos de intervención más productivos y estratégicos. Soluciones que cuidan tu embarcación y el medio ambiente. Para industrias que nunca se detienen, PPG protege activos críticos con sistemas durables y fáciles de aplicar. Recubrimientos que soportan altas temperaturas y exposición continua a condiciones extremas. En PPG, estamos listos para cualquier desafío y lo enfrentamos contigo. PPG. Protegemos y embellecemos el mundo. Listo. Vamos a platicar sobre algunos mitos y realidades acerca de los recubrimientos inorgánicos de zinc para disipar a lo mejor algunas dudas que hemos tenido históricamente con este tipo de recubrimientos. Primero, el inorgánico de zinc protege únicamente por protección catódica, algo de lo que platicábamos hace un momentito. Evidentemente es el principal principio de protección, someterse o ser el ánodo del sacrificio para proteger al acero, ¿no? Al acero base. Pero no es el único mecanismo de protección. Normalmente los inorgánicos de zinc ofrecen también protección por barrera y casi siempre se aplica ya sea un intermedio
y un acabado, o puede ser un acabado directo, y esto hace que la protección por barrera pues se haga más robusta y nos ofrezca estos dos mecanismos de protección. Después, cualquiera lo aplica como una pintura más. En este mercado de los recubrimientos nos encontramos con epóxicos, poliuretanos, polisiloxanos, alquidálicos probablemente, pero la realidad es que aplicar un recubrimiento inorgánico de zinc pues sí requiere un operador entrenado. Incluso en algunos patios pues me ha tocado ver que las pruebas que le hacen a los pintores o a los aplicadores de recubrimiento se las hacen con inorgánicos de zinc porque siempre hay que controlar varias variables que no nos lleven a defectos de la película, que se craquele, que quede un espesor bajo, que la superficie quede tersa sin tanto overspray. Entonces, sí lo puede aplicar a lo mejor cualquier pintor siempre y cuando tenga el entrenamiento necesario. El siguiente mito es, seco al tacto es igual a curado y una vez que está seco al tacto ya se puede recubrir. Esto normalmente aplica para otras tecnologías, ¿no? Como los epóxicos principalmente, que son de los recubrimientos que más aplicamos. Cuando ya está seco al tacto, pues normalmente ya se puede recubrir. No ha logrado su curado probablemente, pero ya tiene un buen tiempo para que se pueda repintar. En los inorgánicos de zinc, funciona completamente diferente. Si está seco al tacto, no quiere decir que ya se pueda recubrir. Sale lo que nosotros necesitamos es que el inorgánico de zinc esté curado antes de que se pueda recubrir. ¿Y cómo verificamos este curado? Bueno, lo verificamos con el estándar ACTMD 4752, que es un frote con un solvente especial, metiletilcetona. Frotamos con un trapo blanco durante 50 veces dobles y verificamos que el recubrimiento pues no se desprenda, que no haya una disminución de espesor, y con eso aseguramos que el recubrimiento ha curado y es adecuado para que se pueda repintar. Como ya mencionamos, una baja humedad relativa normalmente no nos ayuda a que los inorgánicos de zinc puedan curar. Otro mito es, no se puede reparar inorgánico de zinc con inorgánico de zinc. Y esto incluso es algo, pues que los que estamos inmersos en este tipo de tecnologías, pues es algo que tenemos muy clavado en la mente, ¿no? Nunca puedes reparar un inorgánico de zinc con el mismo inorgánico de zinc y siempre recurrimos a un epóxico rico en zinc para reparar el inorgánico de zinc. Bueno, la realidad es que sí se puede, pero solo bajo ciertas condiciones y se debe analizar caso por caso. ¿Por qué se quiere reparar inorgánico de zinc o inorgánico de zinc? Si es por una cuestión de un detalle estético, si es a lo mejor para soldaduras de campo que van a traslapar con una capa ya existente inorgánico de zinc, o es porque alguna zona de alguna pieza te quedó con espesor bajo y tú quieres aumentar el espesor. Entonces, cada caso se debe analizar por separado, pero en algunas situaciones sí es posible reparar inorgánico de zinc con inorgánico de zinc, al menos en la tecnología que les vamos a presentar. Otro mito es que los pinholes o los pintos de alfiler en el intermedio o en el acabado son causados únicamente por malas técnicas de aplicación. O sea, llegamos al patio como inspector de calidad y vemos que hay pinholes, pues decimos, no, el malo es el pintor, ¿no? El aplicador de recubrimiento. La realidad es que la técnica de aplicación sí tiene mucho que ver, pero los pinholes son una propiedad intrínseca de los inorgánicos de zinc. ¿Sale? Es una capa muy porosa que cuando nosotros aplicamos de manera errónea la capa de intermedio o de acabado, pues inmediatamente empiezan a aparecer estos pinholes. ¿Cuál es la manera de mitigarlo? Aplicar una capa de mist coat o de velo o una capa brisa, esperar unos minutos y enseguida ahora sí aplicar el espesor completo de la capa de intermedio y de acabado. Con esa técnica nosotros logramos mitigar el efecto de los pinholes. Otro mito es que el mud cracking siempre exige retirar todo el primario.
Cuando nosotros llegamos a una estructura, una tubería, una placa que está pintada con inorgánico de zinc y todavía no llegamos a una distancia corta de la pieza y vemos que se observan grietas, pues inmediatamente nuestra mente dice hay que retirar y volver a colocar. Y eso es cierto siempre y cuando este cracking se vea a una distancia aproximadamente de 1 metro. Si tú a 1 metro ves que la pieza ya se craqueló, bueno, evidentemente hay un defecto, ese cracking llega hasta el sustrato y es un defecto que hay que retirar y volver a colocar el inorgánico de zinc. O sea, hay que volver a sandblastear y volver a aplicar el producto. Pero la realidad es que el mood cracking también tiene un nivel bajito y que es aceptable. ¿Sale? Cuando nosotros nos acercamos a 1 metro y el cracking no es visible, pues normalmente es aceptable. Ya cuando nosotros nos acercamos a 5 centímetros, 10 centímetros o incluso vemos con lupa o con un microscopio la capa inorgánico de zinc, pues normalmente vamos a observar microcrack, pequeñas fisuras que no comprometen para nada el desempeño de los inorgánicos de zinc. Cuando ese microcracking, si tú lo quieres eliminar, le pasas una lija y se elimina por completo y puedes aplicar de manera segura la siguiente capa. Entonces, si el microcracking es visible únicamente con aumento, entonces es aceptable. Si el cracking es visible incluso cuando tú estás a 1 metro de distancia de la pieza, entonces si hay un defecto, hay que volver a sandblastear y volver a aplicar. Otro mito es que el inorgánico es resistente a inmersión en todos los químicos. Y esto normalmente lo vemos en instalaciones de hace 20 o 30 años, ¿no? Para todo se aplicaba inorgánico de zinc en el interior de tanques. La realidad es que sí tienen buena resistencia a ciertos químicos, principalmente solventes, pero son muy sensibles a ácidos y álcalis. Entonces, cada caso en particular, cada tanque se debe de analizar y si es viable, pues se coloca un inorgánico de zinc y si no, pues existen otras tecnologías disponibles que seguramente van a cumplir con el requerimiento. Y por último, otro mito es, mientras más espesor tengamos de inorgánico de zinc, mejor es el desempeño o mejor es la protección. Esto aplica para la mayoría de los recubrimientos, pero no para los inorgánicos de zinc. ¿Sale? Si tenemos un inorgánico de zinc con un espesor por arriba de 4 milésimas o de 5 milésimas, seguramente va a pasar el efecto que platicábamos hace un momento. Va a haber cracking y va a ser necesario retirar el recubrimiento para volver a aplicar. Aquí sí es muy importante que el aplicador pues lleve un buen control de sus espesores, que normalmente se recomienda que esté entre 2 a 3 milésimas. Con eso es más que suficiente de acuerdo a las certificaciones internacionales como ISO 12944. Para el mercado mexicano, Pemex exige en su especificación, por ejemplo, que el recubrimiento se aplique entre 3 y 4. Todavía es un límite seguro. Sin embargo, arriba de 4 ya podemos encontrar este efecto del cracking. Y bueno, ¿por qué usar Dimecod 980? Por su naturaleza per se, como orgánico de zinc o etilsilicato, pues ofrece protección en los ambientes más severos. Eso no está en duda y eso es algo que ha existido siempre. Dimecod 980 hoy en día cumple con estándares internacionales, principalmente ISO 12944, para ambientes muy agresivos como C5 y CX. CX quiere decir ambiente offshore, ¿sale? Plataformas marinas. Entonces, Dimecod 980 cumple ya con este estándar internacional. En el caso de C5 tiene durabilidad muy alta, mayor a 25 años en combinación con otras tecnologías que vamos a ver más adelante. Y para ambiente CX nos exige que el tiempo de durabilidad del sistema esté entre 15 y 25 años. Forzosamente, Dimecod 980 cumple con este estándar también. Para el mercado mexicano, Dimecod 980 hoy ya está homologado como sistema 3 para la NRF 053 o para la ET 053 de Pemex.
que es el estándar que incluso no solamente en México utiliza Pemex, sino otros propietarios de otras instalaciones lo han adoptado como parte de sus especificaciones. Entonces, Dimecod 980 hoy cumple como RP4B modificado en el sistema 3 de la norma de Pemex. Y bueno, la principal razón para usar Dimecod 980 es su curado rápido, a baja humedad relativa, sin necesidad de humectar o mojar la superficie. ¿Sale? Eso lo vamos a estar, ya lo hemos estado escuchando y lo van a seguir escuchando a lo largo de la presentación porque es la principal característica de Dimecod 980. Aquí algunas otras características de Dimecod 980. Tiene el color gris característico de los inorgánicos de zinc. El volumen de sólidos, hay dos versiones, una con 60% de sólidos en volumen con 5 kilogramos de zinc y otra versión con 65% de sólidos en volumen con 6.5 kilogramos de zinc. Su contenido de zinc en película seca es del 80%. Vida útil de la mezcla es de 4 horas. Secado al tacto 15 minutos, como la mayoría de los inorgánicos de zinc, secan muy rápido. Para manipular en 1 hora ya se puede manejar. Y el intervalo mínimo para repintar a 20 grados centígrados y 40% de humedad relativa son 5 horas. ¿Vale? Si la humedad relativa aumenta, este tiempo baja. Si tenemos humedad de 60% o más, el tiempo para repintar se reduce a 3 horas y media. ¿Vale? Por abajo de 40% de humedad relativa también logra un buen curado, se prolonga un poquito más, pero tampoco hay necesidad ni de humectar ni de mojar la superficie. Humedad relativa para el curado, 40%. Límite máximo antes del agrietamiento, 7 milésimas de espesor de película húmeda. Esta es otra muy buena característica de Dimecod 980. Prácticamente todos los inorgánicos de zinc secan al instante una vez que se aplican y es muy difícil que el pintor vaya haciendo un control de los espesores húmedos. Dimecod 980 tiene una muy buena humectación, aún sin dilución, y esto hace que una vez que el pintor va aplicando, pueda ir controlando de manera segura su espesor de película húmeda. Recomendamos que el espesor se aplique a 5 milésimas, máximo 6. Sin embargo, 7 sigue siendo un límite seguro. Hay algunos sistemas ya probados y aprobados en nuestro portafolio, tanto para condiciones atmosféricas como para altas temperaturas. No quiere decir que sean los únicos, seguramente funciona con la mayoría de recubrimientos epóxicos o con prácticamente todos los epóxicos de nuestro portafolio y probablemente con algunos de otras marcas. Solamente hay que hacer una prueba de campo, pero los que tenemos aquí en pantalla, esos ya están probados y aprobados. Sigmafast 278, Sigma Cobalt 350, Merlot Guerra 26 de Pemex, PCX 700 para acabados de alta temperatura, Sigmater 540, Hitem 1027, RE30A o B, también del portafolio de Pemex, y Hitem 500. Para repintar con él mismo, solo en reparaciones puntuales, hemos hecho pruebas y los resultados de pull-off nos dan comparables a los resultados que se obtienen cuando a la aplicación directa de Dimecod 980 a metal. Entonces, esto quiere decir que sí se puede repintar bajo ciertas condiciones y en casos especiales. Y la temperatura máxima con un acabado adecuado es de 560 grados centígrados. Esta es una comparativa con productos que tenemos hoy también en nuestro portafolio de PPG y que es lo que nos encontramos normalmente con otras marcas también en el mercado. Por ejemplo, Dimecod 9, que es una tecnología que ha existido durante muchos años en nuestro portafolio, necesita 50% de humedad relativa para poder curar y su curado para que se pueda repintar lo logra en 24 horas. Sigmasin 158, lo mismo, necesita el 50% de humedad relativa y tarda 12 horas para que se pueda repintar. Y RP4B modificado licitación necesita 65% de manera ideal
Con 50% de humedad relativa, en 24 horas a 21 grados se puede repintar. Y en amarillo está resaltado nuevamente esta característica de Dimecod 980 que nos indica que con 40% de humedad relativa a 20 grados centígrados, en 5 horas se puede repintar Dimecod 980. ¿Cuáles son aspectos que tenemos que considerar durante la preparación de superficie de inorgánico de zinc? Bueno, la preparación mínima recomendada SP10, metal casi blanco, es más que suficiente para que haya una buena adherencia de Dimecod 980. Siempre se recomienda que se use un abrasivo angular y que el perfil de anclaje esté entre 1.6 a 2.5 milésimas. Perfiles mayores promueven craqueo de la película y consumos adicionales de producto. ¿Vale? Entonces siempre hay que tratar de que nuestro perfil de anclaje se mantenga entre 1.5, 1.6 hasta 2.5 milésimas. Cuando se usan granalladoras o máquinas automáticas para hacer la preparación de superficie, recomendamos que por lo menos el 70% sea abrasivo tipo grid y el resto, bueno, pues ya puede ser tipo shot, tipo esférico. Aspectos a considerar durante la aplicación, aquí ya es durante la aplicación, un nivel de curado 4 acorde a ACTMD 4752 es aceptable para aplicar ya la capa de intermedio o de acabado. ¿Cuál es el nivel 4 de la norma ACTMD 4752? Es cuando tú le pasas un trapo blanco humectado con solvente MEC, metiletilcetona. El trapo puede llegar a tener ligeros destellos de pintura de Dimecod 980, pero no disminuye el espesor, no se ve algún defecto en la película, el recubrimiento se mantiene prácticamente intacto. En ese momento ya podemos aplicar la siguiente capa de recubrimiento. Como lo vemos en la imagen de arriba del lado derecho, tiene muy buena humectación, aún sin dilución. ¿Sale? La formación de overspray es casi nula, te deja una superficie bastante tersa, bastante continua, y eso hace que las capas superiores, ya sea un intermedio o un acabado, pues también tengan una muy buena apariencia, ¿no? Este tubo es el mismo que está en la parte de abajo con el intermedio color blanco y después con el acabado en color amarillo, y si ven, pues la apariencia del inorgánico de zinc, pues se trasladó hasta el acabado, ¿no? Esa muy buena humectación que tiene. Lo mismo con la placa del lado izquierdo, en la parte de arriba tiene el Dimecod 980 seguido de Amerloc 2, que es un epóxico. La apariencia sigue siendo muy lisa y muy tersa. En caso de rebasar 4 milésimas, se puede presentar microcracking. La aplicación puede ser con airless o también con equipos de aspersión convencional. Brocha únicamente recomendado para retoques y el rodillo no está recomendado. Ya lo mencioné, pero lo repito, se puede aplicar sin dilución, sin ningún tipo de thinner o solvente, pero si es muy necesario, porque a lo mejor la temperatura es muy alta, bueno, podemos agregar un 5% de dilución de thinner 2106, me parece que es el que indica la carta técnica. Para aplicar la capa de intermedio o de acabado, es siempre recomendable aplicar una capa de mist coat, como lo platicábamos hace un momento. Capa de mist coat, velo o brisa, que es una capa muy ligerita del intermedio. Esa capa que es muy ligerita se deja reposar durante 10 a 15 minutos para que la capa penetre en la porosidad del inorgánico de zinc y después ahora sí ya se aplica el espesor completo de la capa de intermedio o de acabado. Y por último, lo que igual ya platicábamos, si el craqueo es visible sin acercamiento ni aumento y observamos que el espesor es mayor a 4.5, 5, incluso más, el recubrimiento se deberá de retirar y volver a aplicar. ¿Vale? Estas son dos pruebas que hicimos en su momento de Dimecod 980. La del lado izquierdo la hicimos en Ciudad del Carmen, Campeche, en donde durante la prueba
durante la aplicación y durante el secado siempre la humedad relativa fue mayor a 55%. El Dimecod 980 arrojó un nivel 4 de curado después de 4.5 horas de secado, y a las 24 horas pues ya está completamente curado, ¿no? Obviamente, este nivel 5 probablemente lo alcanzó a las 6 horas o a las 8 horas, sin embargo, nosotros lo hicimos a las 24 horas y estaba completamente curado el Dimecod 980 únicamente con humedad del medio ambiente. Y en Monclova, Coahuila, también hicimos una prueba similar. Monclova, Coahuila es un lugar muy seco. Durante la prueba y durante el secado, la humedad relativa se mantuvo en un rango entre 20 y 30%. Con este rango de humedad relativa, ningún inorgánico de zinc hubiera curado o probablemente hubiera tardado 3, 4, 5 días en curar. Dimecod 980 a las 16 horas ya mostró un nivel de curado 4 apto para aplicar la siguiente capa, ¿sale? Obviamente sin ningún tipo de humectación, tampoco se mojó la superficie y tampoco se hizo algún proceso adicional. Estas son las certificaciones que ya tiene hoy en día Dimecod 980 ante ISO 12944 en combinación con otros recubrimientos de nuestro mismo portafolio. Del lado izquierdo tenemos 3 certificaciones para ambiente C5, que es el ambiente más corrosivo que tenemos en ambientes onshore, para una durabilidad muy alta, mayor a 25 años. Y son sistemas y certificaciones de alta productividad. Aunque son sistemas de 3 capas, todo lo que ven en esta pantalla se puede aplicar en un rango de 10 a 12 horas. Es decir, si una pieza te urge porque se tiene que ir a proyecto, tú el mismo día puedes aplicar tu primario inorgánico de zinc, tu epóxico y tu poliuretano o tu polisiloxano, y al otro día la pieza ya está lista para enviar a sitio. ¿Sale? En el primer caso, Dimecod 980 con Sigmafaz 278 y acabado Sigmadur 550. En el segundo y en el tercer caso, o más bien en prácticamente todos los casos, el primario y el intermedio son los mismos, lo único que cambia es el acabado. Sigmador 550 es un poliuretano, lo mismo que 550H, pero con un porcentaje más alto de sólidos, y U21, que es un producto igual poliuretano, disponible solo en México y que cumple como RA28 de la norma de Pemex. Y del lado derecho, certificaciones para ambientes offshore, ¿sale? Ambientes CX, que son los más agresivos, donde el proceso de la corrosión se da de manera mucho más acelerada. Y si ven, pues son sistemas muy parecidos, ¿no? Dimecod 980 como primario, Sigmafaz 278 como intermedio y como acabado un poliuretano o un polisiloxano. ¿Sale? Estas certificaciones están disponibles, les podemos compartir el certificado si ustedes lo desean. Y bueno, para el mercado mexicano, como lo mencionaba al inicio de la presentación, cumple Dimecod 980 como RP4B modificado para el sistema 3 de la especificación 053. Aquí en este caso tenemos dos combinaciones de producto. La primera es Dimecod 980 con RA26 y U21, y la otra es Dimecod 980 con Sigmafaz 278 y con U21. Hace 10, 15 años era impensable que un sistema inorgánico de zinc, epóxico y poliuretano se pudiera aplicar en un solo día, ¿no? Y principalmente un sistema homologado ante Pemex. Hoy en día esto es posible. Tenemos ya las 3 tecnologías disponibles. Y bueno, si ustedes lo desean, podemos hacer pruebas en sus patios de fabricación, en un proyecto donde ustedes lo deseen. Si gustan visitarnos en nuestras instalaciones, también son bienvenidos. Para el mercado de Brasil, Dimecod 980 cumple con el estándar SC14 revisión J de la especificación N1661, y también cumple Dimecod 980 con SSPC PEN 20 nivel 2, que nos asegura que el recubrimiento tiene entre 77 a 85% de zinc en película seca, y como se les mencioné en algún slide, exactamente tiene 80% de zinc en película seca.
Y bueno, hasta aquí termina la presentación. Se las podemos compartir sin ningún problema. Si nos ayudan a escanear estos dos QR, los van a llevar directo a nuestra página de LinkedIn, PPG PMC Latinoamérica, lo mismo que a nuestro canal de YouTube, donde tenemos un podcast Color al Aire, donde hablamos de distintos temas, ¿no? No solamente inorgánicos de zinc, epóxicos, poliuretanos. Ahí van a encontrar diversos temas relacionados, obviamente, a recubrimientos. Están muy interesantes. Ahí véanlos. Si desean contactarnos en algún momento, estamos abiertos a escucharlos. Si tienen alguna duda que podamos solucionar en este momento, la atendemos. Si no es posible, aquí están mis datos. Pueden contactarme por vía telefónica o por correo y podemos asesorarlos o incluso visitarlos en sus proyectos si es que lo desean. Pues bueno, no me queda más que agradecerles. Muchísimas gracias, mi Robert. Muchas gracias por este gran detalle del producto de Inmetco 980, el cual, como bien sabemos, es un producto revolucionario para la industria. Pero bueno, abrimos el chat para preguntas, para poderles responder por medio de este medio. Por favor, si alguien tiene alguna duda, siéntase libre de poder realizarla por el chat y poderle contestar acerca de su cuestionamiento. Ok, pues bueno, mire, también vale la pena en lo que llegan preguntas justamente al chat, eh, platicar sobre justamente estas ventajas, ¿no, Robert? Tú hablabas de un producto que puede ser aplicado bajo condiciones y curado bajo unas condiciones mejores, ¿no? Que es 40% de humedad relativa, un tiempo de repintado de aproximadamente 4 o 5 horas, por lo cual tú hablabas de la productividad. En un solo día podríamos tener un sistema completo hablando desde la preparación en superficie, aplicación de primario, aplicación de capa subsecuente, que también hablamos de recubrimiento de alta productividad, y un poliuretano, por ejemplo, hablando de un sistema tricapa, ¿no? Ese lo podemos obtener en un solo día. Así es, Alex. Por ejemplo, hay talleres de fabricación que se encuentran con una situación que les dicen en sitio, oye, tienes que mandar tales spool de tubería ya pintado para mañana porque es crítico para el montaje, ¿no? O tienes que mandar cierta estructura porque si no soldo esa estructura en sitio mañana no puedo montar tal equipo. Entonces, pues, ¿qué se hace normalmente? Pues se manda así en negro, ¿no? La tubería o la estructura. Pues con este tipo de tecnologías, pues podemos samblastear, por ejemplo, 9 de la mañana ya estamos samblasteando, 11 de la mañana aplicamos inorgánico de zinc, 3 de la tarde aplicamos SigmaFast, 4 o 5 de la tarde lo estamos aplicando a acabado 21 y al otro día la pieza ya está lista para irse a sitio, ¿no? Y eso pues hace que en sitio ya no tengas que hacer un proceso de ensamblaje y la aplicación de estas tres capas, la pieza ya llega seca para su montaje. Entonces, pues esto es bastante beneficioso, principalmente para talleres de fabricación y ni qué decir en sitio, ¿no? Si tienes que armar un andamio para pintar cierto spool de tubería a 10 metros de altura, bueno, el andamio en lugar de tenerlo 3 o 4 días para aplicar un sistema de tres capas, lo tienes un solo día. En un solo día aplicas las tres capas y en ese mismo día que montas el andamio en la noche o al otro día puedes desmontarlo y pues te ahorras ese tiempo de esta estructura. Entonces, es una tecnología que, como ya mencionamos, viene a revolucionar el mercado de los inorgánicos de zinc y bueno, aquí estamos para escucharlos.
Perfecto, tengo una pregunta aquí, Robert, de César Granados. Dice, buen día, ¿se puede mezclar el polvo del Dimethcot 9 con el Dimethcot 980? ¿La relación de mezcla es la misma? ¿Y si el polvo caduca? No, no es recomendable hacer mezclas de tecnologías por todas las certificaciones que ya se tienen y el desempeño probado. Siempre lo más recomendable es utilizar el polvo de Dimecod 980 con la base del Dimecod 980. Y si el polvo, ¿cuál era la otra pregunta, Alex? Si tiene tiempo de vida. Si el polvo caduca, justamente. Sí, obviamente tiene un tiempo de caducidad. Ahí Alex probablemente o Ernest tienen el dato más fresco de cuál es el tiempo recomendado del polvo de zinc. Sí, mira, el polvo de zinc tiene justamente retención en almacenamiento. Recordemos que el zinc, aparte de venir en la lata, viene en una bolsa hermética. Entonces tiene una durabilidad de 24 meses más o menos. Donde tenemos una estabilidad un poquito más menor, justamente es la propiedad de cualquier etilsilicato, que es la resina, ¿no? La resina aproximadamente está en 9 meses, pero por lo general estos productos que son de alta productividad pues, se utilizan, ¿no? Entonces, difícilmente los podamos tener almacenados, pero sí, siéntanse tranquilos de que el polvo de zinc tiene una amplitud en su tiempo de vida y más o menos una estabilidad de 9 meses en condiciones ambientales favorables en almacenamiento de lo que es la resina. De acuerdo, gracias, Alex. Perfecto, César, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta de alguien más? Igual no sé si el micrófono está abierto, si alguien quiere participar o platicar, está adelante. A ver, aquí hay otra pregunta. ¿Cuál sería el ambiente ideal para su resguardo? Bueno, un almacén en condiciones ambientales entre 20 y 30 grados es un almacenamiento seguro. Idealmente que no haya tanta humedad. Ese sería el ambiente seguro, ¿no? Si lo tenemos, por ejemplo, expuesto a los rayos del sol en un lugar muy húmedo como el Golfo de México, Villahermosa, Coatzacoalcos, Veracruz, seguramente el tiempo de vida se puede ver mermado. Perfecto. Claro, todos los almacenes normalmente en los talleres de pintura están acondicionados, entonces eso no debería justamente de tener un desempeño adverso, ¿no? Justamente al almacenamiento de este producto. Pero gracias, gracias. Continúa aquí abierto el chat para cualquier otra pregunta. Gracias, Noemí. Muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, pues si no hay más preguntas, les agradecemos a todas y a todos quienes están conectados y que nos esperaron hasta el último. A todos quienes también nos hicieron preguntas, les agradecemos mucho el unirse el día de hoy con nosotros para el lanzamiento de este revolucionado producto PPG Dimethcot 980. Em, esperen más noticias, tenemos lanzamientos más adelante de otro tipo de productos. Lo pueden ver tanto por nuestras redes sociales, ya sea LinkedIn, ya sea Facebook e Instagram. Obviamente, YouTube también subimos información constantemente, pero estén muy atentos de las noticias de los nuevos lanzamientos. No me quedan más que agradecerles. Gracias, Robert, por todo tu apoyo para ayudarnos justamente a realizar este webinar. Muchísimas gracias y les deseamos un excelente día. Que tengan buen día, muchas gracias, hasta luego.